Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta lección divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Vamos a ir leyendo en nuestra Biblia mientras escuchamos la lectura. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Bien, y después de haber escuchado y leído en nuestra Biblia esta parte del Evangelio de Lucas, vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que consiste en entender qué dice el texto. Y para este momento es importante repasar lo leído y subrayar las partes más importantes. Vamos a ir paso a paso entonces detallando esta lectura. Les voy a ayudar y vamos a ir haciéndola juntos. Empiezo por hacer el comentario que en el Evangelio de hoy nos presenta 3 distintas palabras de Jesús. Una sobre cómo evitar el escándalo de los pequeños, la otra sobre la importancia del perdón y una tercera sobre el tamaño de la fe en Dios que debemos tener. Esas son las 3 partes importantes que nos resalta el Evangelio de hoy. Vayamos ahora versículo por versículo. El versículo 1 y el versículo 2 nos hablan de esa primera palabra, y es evitar el escándalo. Jesús le dice a sus discípulos que es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen esos escándalos.
Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. El escándalo es aquello que hace que una persona se tropiece y caiga. A nivel de fe significa aquello que desvía a la persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños quiere decir ser el motivo por el cual los pequeños se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien hace esto recibe la siguiente sentencia, nos dice la palabra: más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar. ¿Por qué tanta severidad? ¿Por qué Jesús se expresa tan duramente? ¿Por qué Jesús se identifica con los pequeños, es decir, con los pobres? Son sus preferidos, los primeros destinatarios de la buena nueva. Los pobres del Evangelio son aquellos más débiles, más indefensos, que desconocían muchas cosas de la fe, por tanto eran fáciles de engañar. Y quien les hace daño al mismo Jesús. A lo largo de los siglos, muchas veces nosotros los cristianos, por nuestra manera de vivir la fe, hemos sido motivo por el cual los pequeños se han alejado de la iglesia y se han ido hacia otras religiones. No lograban creer, como decía el apóstol de la carta a los romanos, citando por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Así decía Pablo en Romanos 2:24. Pero ¿hasta dónde nosotros somos culpables? ¿Hasta dónde merecemos una piedra de molino al cuello? Jesús es muy severo en esa afirmación que hace, en esa expresión que le dirige a sus apóstoles. Vayamos a los versículos 3 y 4, y es la segunda palabra que expresa Jesús allí, que nos dice perdonar al hermano. Y él hace referencia a que anden pues con cuidado, porque si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, entonces le deberás perdonar. 7 veces al día. No es poca cosa. Jesús es exigente. Jesús pide mucho. En el Evangelio de Mateo dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. El perdón y la reconciliación son uno de los asuntos en que Jesús más insiste. La gracia de poder perdonar a las personas y reconciliarlas entre ellas y con Dios se le dio a Pedro, también a los apóstoles y a la comunidad. La parábola sobre la necesidad de perdonar al prójimo no deja lugar a dudas. Si no perdonamos a los hermanos, no podremos recibir el perdón de Dios, pues no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer al prójimo. El perdón con que Dios nos perdona gratuitamente es como 10.000 talentos comparados con 100 denarios. 10.000 talentos son 174 toneladas de oro. 100 denarios no pasan de 30 gramos de oro. Hagamos la comparación.
Vayamos a los versículos 5 y 6 y encontramos la tercera palabra que expresa Jesús allí. Nos dice, aumentar en nosotros la fe. Y él expresa, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a ese árbol frondoso, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. En este contexto de Lucas, la pregunta de los apóstoles aparece como motivada por la orden de Jesús de perdonar hasta 7 veces al día a ese hermano y a esa hermana que peca contra nosotros. Perdonar no es fácil. El corazón queda magullado y la razón presenta 1000 motivos para no perdonar. Solo con mucha fe en Dios es posible llegar hasta el punto de tener un amor tan grande que nos haga capaces de perdonar hasta 7 veces al día a ese hermano que peca en contra de nosotros. Humanamente hablando, a los ojos del mundo, perdonar así es una locura y es un escándalo, pero para nosotros, los cristianos, esta actitud es expresión de la sabiduría divina que nos perdona infinitamente más. Decía San Pablo, mientras que nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, es locura para los paganos. Bien, y después de haber detallado todas estas cosas dentro de la lectura, esas 3 partes, vayamos al siguiente paso de la Lección Divina, que nos hace entrar en la meditación y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué es lo que Jesús me quiere transmitir en este mensaje de hoy? ¿A qué corrección me invita hoy el Señor? Te voy a aportar 3 aspectos que yo he meditado, te los voy a compartir para que luego tú mismo o tú misma llegues a tu propia meditación personal según tu situación de vida. El primer aspecto que me ha hecho meditar esta lectura de hoy es el señalamiento de Jesús de cuidado en ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Una vez un hombre anciano estaba a punto de morir, pero él tenía encima una gran preocupación. Y cuando le preguntan qué le sucedía, porque ya estaba muy cerca de partir, un sacerdote le dice, entrega lo que tengas que entregar y pide perdón por lo que todavía no te has perdonado a ti mismo y no te permite partir tranquilo de este mundo. El anciano le responde, cuando era un muchacho solía jugar en el cruce de 2 carreteras en el que había un indicador de direcciones y recuerdo que un día lo torcí, cambiando la orientación de las flechas. No sé a cuántos viajeros habré despistado de su ruta, mandándoles a donde no querían ir. La moraleja de esta reflexión es preguntarnos cuántas veces en la vida habré desviado el rumbo de la gente que pensaba que a través de una indicación mía iba a llegar a buen camino.
preguntémonos, ¿soy consciente de que esas personas que pueden ser mis hijos, las personas que tengo a mi cargo, ellos confían en mí y ven todo el tiempo el ejemplo que yo les pueda dar? Cuando alguien me ve dar un mal ejemplo, tal vez usar malas palabras, tal vez el beber en exceso, soy consciente de que puedo ser tropiezo para esas personas que ven en mí un ejemplo a seguir. El segundo aspecto de la lectura que también me hace reflexionar es en cuanto al perdón y aquella persona que ofende 7 veces al día. Dudo que alguien tenga tanta paciencia como para que alguien pueda perdonar a su hermano si en un mismo día es ofendido 7 veces. Requeriría la paciencia de Job. Sin embargo, Jesús es claro y nos dice, perdona 70 veces 7, o sea, siempre. El perdón debemos verlo como un regalo, ese regalo silencioso que dejo en el umbral de la puerta de aquellos que me han hecho daño. Por tanto, no se lo merece, por eso es un regalo. El perdón no se merece, es un regalo, por lo que yo mismo regalo a través de ese perdón la paz a la otra persona y a mi propio corazón. Entonces preguntémonos, ¿cómo voy con el tema del perdón? ¿Debo soltar algo? Porque el no perdonar me hace cargar bultos muy pesados. Y el tercer aspecto es cuando me habla de la fe. Aumentanos la fe. La fe es la mayor fuerza del mundo. Quizá lo que dice Jesús de mover montañas pueda parecer exagerado, pero sin la fuerza de la fe sería imposible perdonar al que violó, soportar el dolor de una incurable enfermedad, superar la pérdida de un ser querido. La fe es un don y por lo mismo hay que pedirla todos los días. Preguntémonos, ¿mi fe es al menos del tamaño de un grano de mostaza? Oremos juntos, queridos hermanos. Padre bueno, no nos dejes caer en tentación. Te pido que no sea yo motivo de escándalo para mis hermanos. Dame la paciencia con mis hermanos y la fuerza para perdonar siempre. Auméntame la fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la pregunta final, hermanos y hermanas, ¿a qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Quedémonos un momento en silencio, meditemos, contemplemos el rostro del Señor y digámosle a Él que nos ayude a descubrir cuál es la invitación que me está haciendo hoy, qué debo cambiar en mí. Y luego entreguémosle ese propósito a Él, para que Él nos dé la gracia de poder cumplir con ese propósito que le vamos a ofrecer. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado conmigo en esta lección divina del día de hoy. Espero que les haya servido en su vida espiritual, en su crecimiento en la fe.
Si sientes que este video, este audio te ha ayudado en tu vida espiritual, compártelo en tus redes sociales. No te quedes con esta buena noticia. Y también regálame ese me gusta, ese dedito arriba en este video de YouTube para que así la plataforma nos pueda promover a muchas más personas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ese propósito que hoy le has entregado al Señor, con su gracia lo vas a poder alcanzar. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengamos un excelente día de la mano de nuestro Señor. Dios les bendiga a todos.